En la sesión de hoy vamos a intentaros resumir y mencionar los cambios más importantes a nivel general. Si alguno tiene alguna pregunta más en particular por su nivel de partner o que nos queráis consultar, lo podéis hacer por correo, pero esta sesión va a ser un poco genérica para todos los niveles. Entonces, os resumo lo que vamos a ver en esta diapositiva. En primer lugar, ya se ha publicado la nueva lista de precios del trimestre. Nos encontramos en diciembre, mitad de Q1, y la lista se publicó y es accesible desde el 3 de diciembre en el portal de partners. Respecto a los niveles de partner, ya se ha hecho la evaluación, la primera evaluación del año, y ya se han aplicado los nuevos niveles. También ha habido cambios en los requisitos de las certificaciones, ya es obligatorio certificarse de VCF9, y también ha habido cambios en los requisitos de los niveles de partners. Respecto a los beneficios, ¿qué cambios ha podido haber? Bueno, pues el programa de Achievers ha cambiado respecto a los productos y a la manera de calcular, entre comillas, estos rebates. Luego, el descuento del registro de oportunidad también ha sufrido cambios y ya no existe la protección por incumbencia. Así también, como novedad, es que se han actualizado y se han creado nuevos dashboards para los partners para que tengáis más herramientas en vuestro control de vuestros niveles y también de las renovaciones. Vamos a verlo en una línea temporal. Y nos encontramos, como he mencionado, en diciembre, mitad de Q1 del nuevo año fiscal 2026 de VMware. A final de octubre se hizo la evaluación de los niveles de partner. Uy, que no he puesto la cámara. Ahora me veis. A final de octubre se hizo la evaluación de los niveles de partners y con el inicio del nuevo año fiscal ya se han aplicado estos cambios de niveles y estos niveles han podido o subir, mantener o bajar en base a si cumplíais con los puntos y los requisitos necesarios para cada uno. Se va a hacer una segunda revisión en este año fiscal que será de cara a final de abril, principio de mayo, para aplicarse ya este nuevo nivel en mayo, que es a mitad de año fiscal. Por lo cual, ahora mismo estamos en el tramo de poder cumplir con los nuevos requisitos y condiciones en las que consigamos subir o mantenernos y si no, por el caso contrario, se nos bajará de nivel. Continuamos. Como ya sabéis, en cada nivel se da unos accesos a una serie de condiciones, herramientas, oportunidades, pero bueno, se ha eliminado el nivel Register, ahora tenemos tres niveles, nivel Select, Premier y Pinnacle, en los cuales pues, nos dan acceso a herramientas o plataformas o programas como el registro de oportunidad, el programa de Achievers, también programas de incentivos, que hay uno que se encuentra activo, que es el 10 to 10 for PCMO, y también el acceso a diversos dashboards. Esto os lo contamos en cada webinar, creo que ya debéis estar hartos, pero bueno, por hacer una rápida mención a ello. Y ahora vamos a los temas importantes, que son los niveles y sus requisitos. Como ya sabéis, VMware evalúa a través de puntos. Estos puntos se dividen en los Performance Points, que son las ventas, y los Capability, que son los servicios y las certificaciones. Los Performance Points se consiguen a través de la venta de vSphere, VCF, Tanzu y ANS. Respecto a los Capability Points, se consiguen a través de los servicios, tiene dos bloques, servicios y certificaciones. Los servicios serían como servicios de consultoría, también ahora los Nights dan puntos y los recursos dedicados. Y respecto a las certificaciones, lo de siempre, hay diversos tipos de certificaciones basadas en diferentes roles y cada certificación da puntos de mayor a menor según el tipo. Y ahora vamos a ver los detalles por niveles. El nivel Select ha pasado de exigir 100 puntos a 125 puntos. Ahora se piden 100 puntos de performance y 25 de capability. Premier y Pinnacle ahora se les exige tener un Night especialista en VCF y también para Pinnacle se requiere participar en el VCF Expert Advantage Program. Un cambio que afecta a todos los niveles es que las certificaciones que se exigen son las de VCF.
Otras certificaciones podrán servir o no, pero mínimo las que se exigen para cumplir con los requisitos son las de VCF. Si no se tienen las de VCF, no nos van a dar puntos y no vamos a cumplir con los requisitos de los niveles. Por eso también ayer, los que participasteis, os benefició muchísimo estar en el bootcamp, porque ya pudimos verlas y pudisteis a muchos de vosotros conseguir ya los certificados o empezar a a cumplir con ello. Otra de las cosas que hay que mencionar, pero no ha sufrido cambios, es que España nos ubicamos en la zona 2, por lo cual tenemos un acelerador de por 2. Eso quiere decir que los puntos que hagamos valen el doble. Este multiplicador afecta solo a los performance y a las certificaciones. A los servicios no se les aplica este multiplicador. También mencionar que el estar en la zona 2 se exige un annual booking value mínimo de 250.000 dólares. Ahora vamos a ver cómo se pueden conseguir o a qué equivale del todo. Resumo, porque sé que menciono muchas cosas y esta es la slide en la que se visualiza todo mucho mejor. Los puntos se consiguen a través de ventas, servicios y certificaciones. Todos los partners tienen que adaptarse a los nuevos servicios, a los nuevos requisitos de puntos y condiciones para cumplir con el programa. Los bookings están basados en el valor anualizado de las ventas, el Annual Booking Value. En este momento solo se van a tener en cuenta las certificaciones de VCF 9. Cuando salgan otras versiones, pues ya se verá, pero ahora mismo son las de VCF 9 para este periodo. Las ventas, los bookings se revisan mensualmente basándose en un periodo de 12 meses y el multiplicador, como he mencionado anteriormente, afecta a los bookings y a las certificaciones, no a los servicios. Ahora vamos a verlo más desglosado por bloques y sería los performance points, los bookings. Un punto equivale a un ABV, una venta de 5.000 dólares. Tenemos el acelerador de por 2. Vamos a verlo en detalle con cada nivel y sería los puntos mínimos que se exigen para para Pinnacle son 1.400, eso equivale a un ABV de 7 millones. Para Premier son 350 puntos, equivale a un ABV de 1,75 millones. Para Select, que es el cambio, son 100 puntos, equivale a 500.000 dólares. Como tenemos el multiplicador, significa que tenemos que alcanzar la mitad. Entonces, para Pinnacle sería 3,5 millones, para Premier 875.000 y para Select 250, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que es el mínimo que se exige al estar en la zona 2. Respecto a los servicios, bueno, pues se ve aquí bastante claro. También han hecho una subdivisión que es servicios y recursos. Los recursos como los Night y los recursos dedicados van a dar puntos y los servicios formar parte del Expert Advantage Partner Program también da puntos. Y sobre las certificaciones lo vemos aquí desglosado según el tipo de rol y el tipo de certificación. Para Sales tenemos el Proven Professional que da 1 punto y para el Certified Expert da 2 puntos. Y respecto a la parte técnica, voy a mencionar el de Pre-Sales para seguir con la línea del bootcamp de ayer. El Proven Professional da 5 puntos y el Certified Expert da 10 puntos. Y tenemos el multiplicador. ¿De acuerdo? Un cambio importante que ha habido es que, bueno, importante mencionar porque eso os beneficia, es que en las certificaciones, si una persona tiene ambos certificados, ahora le puntúan los dos, ¿vale? Esto es un cambio que hubo a final de verano en la que no se tenía esto en cuenta, se tenían que tener personas diferentes. Y los puntos que se requieren de Capability serían Pinnacle 600, Premier 150, Select 25, tenemos el multiplicador, por lo cual tenemos que alcanzar la mitad. Entonces Pinnacle 300, Premier 75 y Select 12,5, vamos a tirar a 13. Continuamos. Vuelvo a esta diapositiva porque es importante mencionar que los partners que hayan conseguido las certificaciones de VCF 9 y cumplan con los requisitos y puntos de Capability antes del 31 de diciembre mantendrán esos puntos de capacidad. Los que no lo perderán y tendrán hasta abril para conseguirlos. Es muy importante que tengáis esto en cuenta.
Y para los Premier y Pinnacle, el business plan tiene que estar completado antes del 1 de febrero. Continuamos y paso a la lista de precios. Como he dicho al principio, se publicó y es accesible desde el 3 de diciembre en el portal de Partners. Se han hecho dos listas de precios para EMEA. Una es la que engloba la European Economic Area y la que no. Respecto a la que incluye la European Economic Area, también se incluye Noruega, Liechtenstein e Islandia y no han sufrido cambios los PVPs de los productos. Respecto a la que que es non-EA, estos son los países fuera de la Economic European Area, Suiza, UK e Israel. Estos tienen otras condiciones y desde Arrow España nos podemos enviar ofertas. Tendréis que contactar con Arrow de esos países o equipos que sí que lo gestionan. Importante también, esto es en base a la localización en la que se instalan las licencias del cliente, ¿vale? Y otro cambio importante que menciono y aprovecho esta diapositiva es que desde Arrow ahora os vamos a facturar en la fecha en la que se inicie la suscripción de esas licencias, ¿vale? Antes, cuando se tramitaba el pedido, os facturábamos, ahora va a ser cuando se inicie esta suscripción. Del pedido nos lo podéis seguir enviando, se va a tramitar, el tema es la facturación que llegará en la fecha en la que se inicie. El email de confirmación de las licencias sí que llegará cuando se procese el pedido, entonces podéis tener eso como justificante para facturar a vuestros clientes. Si por algún motivo se ha tramitado el pedido y no ha llegado esta confirmación de la licencia, nos escribís y lo vemos, ¿vale? Pero bueno, este es un cambio que es importante mencionar, ya que cambia un poco las circunstancias actuales. Y le voy a dar paso a Eduardo para que continúe. Ah, bueno, mentira, perdón, Eduardo. Mi Cuando última me llamas parte. Eduardo me haces mayor, Carolina, que lo sepas. No, Edu. Respecto a los portales, ¿vale? Los portales se han cambiado, se han actualizado. Tenéis disponibles estos portales como herramientas para vuestro seguimiento tanto de renovaciones como vuestro seguimiento de cómo vais en el programa de partners. Está el Leveling Dashboard en el que veis vuestros puntos, niveles y también aparecerá el Hierarchy Dashboard para quienes tengáis acceso a él. Luego también está el Expirency Contract, en el que veis el seguimiento de vuestras renovaciones, el Deal Registration, ya muchos lo conocéis, también el Enablement Dashboard, en el que veis vuestras certificaciones, y así como novedad es que Broadcom ha creado otro dashboard en el que se van a englobar todos estos, para tener un dashboard en el que tengáis todos estos pequeños dashboards centralizados y lo veáis desde una vista, un resumen rápido de la situación y luego podéis entrar en cada uno para verlo más desglosado. Y ahora sí, Edu, te doy paso. Vale, perfecto. Gracias, Carol. Nada, simplemente, bueno, vamos a continuar con la parte del registration. Simplemente añadir una cosa a lo que ha comentado Carol con respecto a los territorios, ¿vale? El non-EEA. Es importante saber, porque puede ser un cambio interesante, y es que ese non-EEA es UK, Suiza, Israel, ¿vale? Turquía, creo que esos son como los principales países. ¿Vale? Si, por ejemplo, vosotros ahora tenéis cotizaciones que, que delegaciones o empresas españolas tienen delegaciones en esos países y queréis oferta para esos países, nosotros no os podemos ofertar. ¿Vale? Es importante decirlo. Es como lo que ha ocurrido hasta ahora si nos pedíais una cotización para Sudamérica, por ejemplo, o para África, ¿vale? Tenéis que hablar con el distribuidor de ese país para poder tener la cotización. Una cosa importante es que nosotros somos distribuidores, quiero decir, Arrow es distribuidor en todos esos países, entonces si queréis nosotros os podemos pasar el contacto de Arrow UK, de Arrow Suiza, bueno, pues de todos estos países para que le podáis pedir cotizaciones a ellos y ya tener el precio a través de ellos, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en uno de esos paneles que ha comentado
Carolina, ¿vale? El tema del deal registration. Con respecto al deal registration, han cambiado algunas cosas respecto al año pasado, ¿vale? Como sabéis, este año, por eso estamos haciendo esta call, son estas nuevas condiciones y os las queríamos contar, ¿vale? Yo voy a hacer un repaso un poco de todo lo que afecta al deal registration y haré más hincapié en lo que se cambia, ¿vale? Entonces, una cosa importante es que ahora el deal registration aplica a cualquier operación, ¿vale? O sea, ahora, y esto es una cosa importante, desde noviembre desde este noviembre no hay incumbencia, y da igual que el cliente sea privado o público. Si un cliente quiere renovar una suscripción, el primero que registra, porque para VMware ahora todo podríamos decir que es como nueva licencia, ¿vale? Cuando una suscripción se finaliza el contrato, pues eso se ve como una licencia nueva y entonces es susceptible de registro, ¿vale? Ahora vemos cuáles son las condiciones de los registros, pero es importante tener claro que no, o sea, porque hayáis renovado el año pasado, no tenéis incumbencia sobre ese contrato de renovación, sino que es FIFO, ¿vale? Podríamos decir, primero que registra, primero que va a tener el deal registration, ¿vale? Lógicamente, esto es importante y hay que decirlo. El account director de VMware, y esto lo sabéis por cómo procesamos y cómo os pasamos ahora los precios, el account director siempre tiene bastante controlada la cuenta en operaciones donde aplica un deal registration, ¿vale? Entonces, normalmente, si por alguna casualidad, por lo que sea, se os ha pasado hacer el registro, llevabais mucho tiempo trabajando esa oportunidad, el registro se ha caducado y no habéis podido volver a registrar. Bueno, eso como es el account director el que lleva la gestión de esa cuenta, normalmente suele tener en cuenta esto y lo respeta, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta que ahora no hay incumbencia y para VMware, entre comillas, no existen renovaciones. Las renovaciones existen simplemente para ver cómo renuevo mi base instalada, por eso siempre os pedimos el número de contrato, ¿vale? Para saber que esa base instalada se está renovando, pero VMware siempre lo va a ver todo como licencia nueva, ¿vale? Entonces, ¿dónde aplica ese deal registration o dónde vamos a poder aplicar ese deal registration? Bueno, pues vamos a poder aplicar ese deal registration en oportunidades de más de 10K, ¿vale? Lógicamente ahí dice que cuando son oportunidades de más de 100K también aplica Deal Registration, pero que claro, en esas oportunidades de más de 100K normalmente se exige como un plan de adopción, ¿vale? Bueno, ahora oiréis mucho con VMware el Adoption Plan, porque al final en una oportunidad de más de 100K es una oportunidad grande y normalmente la implantación de esas licencias dentro del cliente, pues suele ser más complicada, bueno, no más complicada, pero ante una infraestructura más grande, entonces se exige pues ese plan de adopción. ¿Vale? Una cosa importante es que el Deal Registration solo aplica a clientes comercial, ¿vale? Cuando hablamos de comercial ahora es SMB, bueno, VMware lo llama Growth y Manage. ¿Vale? Esto también está cambiando cada poco, pero bueno, simplemente para que lo sepáis, son los clientes comercial. Cuando hablamos de cuentas grandes, Strategic y Corporate, pues suelen ser las cuentas de IBEX 35, administración pública, bueno, pues todo este tipo de cuentas no aplica Deal Registration, ¿vale? Solo aplica en cuentas comercial. Y como os decía, aquí el tema del deal registration aplica a cualquier tipo de oportunidad, ya sea cliente privado o público. Y lógicamente el deal registration en cliente público aplica antes de que el pliego sea publicado. Cuando el pliego se publica, el deal registration ya no aplica porque ahí sí que es el primero que sale, el primero que se pega por esto. No, si hay una oportunidad trabajada en en un, en un pliego público, pues
lógicamente vosotros como partner lo habéis registrado previamente de que ese pliego haya salido a la luz, ¿vale? Es ese la norma por la que no se puede aprobar un deal registration una vez el pliego esté publicado. Después, una cosa que no ha cambiado es que el deal registration aplica a Partners Select, Premier y Pinnacle y que una vez que se apruebe ese deal registration es válido por 180 días, ¿vale? O sea, 180 días son 6 meses, creo, ¿no? Después, si queréis, podéis se puede volver a registrar, ¿vale? Pero bueno, 6 meses de registro es bastante grande. Vale, una cosa que sí cambia respecto al año pasado es que dependiendo del nivel de partner que seáis, aplica un descuento diferente por el deal registration, ¿vale? Si sois Select, aplica un 5% de descuento sobre el MSRP, o sea, sobre el PVP, un 10% de descuento sobre el PVP si sois Premier y si sois Pinnacle un 15% de descuento sobre ese PVP. Como veis aquí, influye mucho el tema del nivel de partner que tengáis y por eso Carol ha hecho tanto hincapié en el hecho de que las certificaciones las tenéis que tener actualizadas en VCF 9, ¿vale? Muy importante. Lógicamente, el tema de los performance points de los bookings, pues es que esto depende de los proyectos que tengáis, pero es verdad que el tema de las certificaciones, después yo también entraré en ese tema, pues eso es una cosa que depende de vosotros, ¿vale? Entonces, pues que eso lo tengáis actualizado y que no por eso, pues no podáis mantener el nivel, ¿vale? Entonces, como os decía, estos deal registration aplican desde el 1 de diciembre, porque fue el 1 de diciembre cuando hubo la actualización de la lista de precios y se separa, y el hecho de separar esos dos territorios dentro de la Unión Europea. Y una cosa importante que no aparece por aquí, pero que bueno, yo lo recuerdo, lógicamente, el deal registration aplica sobre las licencias Foundation y Cloud Foundation, ¿vale? Como ya sabéis, Standard y Enterprise Plus no aplica el deal registration. Y otra cosa importante es que todas las aprobaciones de esos deal registration se llevan a cabo o las realiza el propio account director. O sea, en Comercial, como sabéis, están separadas las cuentas, cada una es asignadas a unos comerciales, pues es el comercial al que le llega directamente vuestro deal registration y es el que aprueba, ¿vale? Entonces, realmente el account director tiene bastante controlada la cuenta, sabe quién está apostando por Foundation y por Cloud Foundation y lógicamente a esos partners que apuestan por Foundation y Cloud Foundation pues van a apostar mucho más por esa oportunidad que si simplemente registráis o si simplemente en el proyecto presentáis estándar o Enterprise Plus, ¿vale? Y bueno, y después un poco lo que comentaba Carol. En vuestra página de Partner Portal, dentro de la sección de Partner Central, pues ahí tenéis un dashboard donde vais a poder visualizar todos los deal registration que tenéis, los que habéis hecho, los que habéis perdido, los que habéis ganado, los que se han procesado, bueno, un poco todo eso. Sobre esto después es importante tener claro que tenéis que tener esas certificaciones actualizadas a VCF 9, tanto de sales como de pre-sales, y lógicamente al tener que el deal registration aplicar sobre Foundation y Cloud Foundation, pues es muy importante conocer y poder ir a la licencia de VCF, ¿vale? Y tener gente dentro de vosotros, o sea, dentro de vuestro partner, de vosotros, que controle de VCF para saber posicionar esa solución dentro del cliente, ¿vale? Bueno, entonces a partir de ahí, pues es un poco reincidir en lo que ya hemos dicho, ¿vale? Pero bueno, simplemente que os quede claro como resumen, Deal Registration aplica a cuentas comercial en licencias Foundation y Cloud Foundation, puede registrar los partners a partir de nivel Select, Premier, a partir de nivel Select, entonces Select, Premier y Pinnacle, a partir de oportunidades de 10K y después que dependiendo del nivel que tengáis,
pues ese deal registration aplica con un descuento distinto. Si sois Select es un 5% de descuento, si sois Premier un 10% de descuento y si sois Pinnacle 15% de descuento. Esto al final lo interesante es que vosotros por vuestro nivel de partner, si tenéis ese deal registration, yo lo que haría sería que al final, en principio, si tenéis un diferencial más grande con respecto a, a otros, ¿vale? De un 15, de un 10 o de un 5, pues ahí al final lo que vais a poder hacer es vosotros poder ganar más margen en la operación incluso. Lógicamente, si estáis compitiendo con otra solución de virtualización, no, pero si el cliente ya ha apostado por VMware, pues eso os puede hacer ganar un poco más de margen. Vamos, eso es mi idea. Después, claro, cada proyecto es cada proyecto y esto depende mucho del proyecto. Vale, entonces hemos visto ya la parte de Deal Registration. Vamos a ver el portal de Achievers, ¿vale? El portal de Achievers podríamos decir que es como los rebates, ganancias, ¿vale? No sé cómo decirlo, sí, que vosotros podéis obtener por vuestras ventas, ¿vale? Por las ventas de los productos en vuestros clientes, ¿vale? Eh, esto es lo más importante, ¿vale? Solo afecta a los partners que sois Premier y Pinnacle, ¿vale? Esto no aplica a Partners Select, ¿vale? Solo Partners Premier y Pinnacle y en cuentas comerciales. Pero después, a la hora de poder aplicar ese rebate, ¿vale? Puede aplicar sobre cualquier tipo de sector, ¿vale? Y sobre cualquier tipo de operación, siempre que sea VCF, ¿vale? Esto es importante. Desde noviembre, y este es otro cambio importante, hasta noviembre aplicaba a licencias Foundation y Cloud Foundation, ¿vale? Desde noviembre, bueno, hasta noviembre eran licencias Foundation, Cloud Foundation y a los add-on, ¿vale? Desde noviembre es licencias Cloud Foundation solo, se ha quitado Foundation y a los add-on, ¿vale? Ahora vemos qué part numbers afecta y qué descuento a cada uno, ¿vale? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Si estamos hablando de, de EMEA, vamos a centrarnos en nosotros en España, ¿vale? O sea, como os he dicho, son solo en cuentas comercial, sector público o privado, ¿vale? Y puede ser cualquier tipo de transacción. Bueno, aquí lo define como New Capacity, Renewals o Migration, en realidad es cualquier tipo de operación. Vosotros podéis ver los rebates que os corresponden si sois nivel Premier o Pinnacle en ese portal dentro de Partner Central de Premier o Pinnacle, ¿vale? Y después una cosa importante, esos rebates se os aplican, o sea, esto es un tema que se gestiona desde el distribuidor, ¿vale? O sea, y lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible, ¿vale? Si es una operación a un año, pues cuando comienza, esto es importante, ¿vale? Cuando comienza el contrato, es lo mismo que comentaba Carol antes con el tema de la facturación nuestra, ¿vale? Si yo voy a ponerlo entre comillas, si yo proceso hoy una renovación de VCF que va a comenzar el 26 de enero, eh, vosotros en vuestro portal de Achievers vais a ver ese rebate en enero, ¿vale? No ahora porque se procese, sino en enero. Si es una operación de un año, pues veréis los rebates de ese VCF a un año, ¿vale? Si es una operación multi-year y esa operación nosotros os la facturamos anualmente, pues en el enero voy a seguir poniendo el mismo ejemplo que el que estaba, ¿vale? En enero del 2026, eh, si os veréis los rebates de enero de 2026, o sea, de ese año, al año que viene, en enero del 2027, por ejemplo, imaginaros una operación a 3 años, ¿vale? En enero de 2027 veréis los rebates de la operación del año pasado del segundo año,
en enero de 2027 y en enero de 2028, pues el año que queda de los 3 años que teníamos por facturar. Si, por ejemplo, esa operación es upfront, pues en enero de 2026, pues veréis los rebates de esa operación todos en enero de 2026, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Y quien gestiona todo esto, ¿vale? Es el distribuidor. Y una cosa importante también que cambia respecto a noviembre es que hasta noviembre ese rebate o ese tanto por ciento que os correspondía era sobre el PVP de la operación, ahora no, ahora es sobre nuestro precio de compra, ¿vale? Sobre el precio de compra del distribuidor, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. De todas formas, como los partners que sois Premier y Pinnacle, en vuestro portal lo veis y lo vais a ver reflejado. Entonces, una cosa importante es que nosotros en las operaciones que sean de VCF y de add-ons, ¿vale? Ya sea add-ons a VVF, a VCF o a Standard y Enterprise Plus, nosotros, lógicamente, ese rebate y ese tanto por ciento que después os tenemos que dar a vosotros, lo vamos a guardar de esa operación que se realice, ¿vale? Entonces, de esa operación que se realice, después os damos nosotros el rebate. Lo damos normalmente, puede variar un poco, pero no, lo normal es a mes vencido. Es decir, voy a poner el mismo ejemplo de antes. Si tenemos esa operación de enero de 2026, pues lo normal es que nosotros os paguemos ese rebate en febrero del 2026, ¿vale? Eso es lo normal. Puede a lo mejor que se retrase un mes a marzo, puede, pero lo normal, al final por temas, puede ser por temas internos nuestros, lo que sea, pero si eso os pasa, decírnoslo para nosotros reclamarlo internamente, ¿vale? Pero en principio, si es enero de 2026, pues el rebate lo cobraríais en febrero de 2026, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Entonces, lógicamente, dependiendo del nivel que tengáis, pues tenéis un rebate. Una cosa importante, ¿vale? Para o sea, para la licencia VCF, el rebate hacia vosotros es en nivel Pinnacle es de un 10%, en nivel Premier es de un 9%, ¿vale? Y los add-on en nivel Premier es de un 5% y o sea, perdón, en nivel Pinnacle es de un 5% y en nivel Premier de un 4%, ¿vale? O sea que eh, bueno, esto creo que también Ana de Ramón, los partners que estén gestionados, os lo tenéis, os lo tienen muy bien explicado y lo controláis, pero si tenéis alguna duda, nos podéis preguntar, incluso en una operación, vosotros como nivel Premier o Pinnacle, vais y decís, oye, ¿cuánto rebate me correspondería de esta operación? Y os lo podemos decir, ¿vale? Em, entonces, esto es importante. Y otra cosa importante es que nivel select, como decía, ahí no aplica rebate. Entonces, licencias VCF. Aplica rebate del 10% para Pinnacle, 9% para Premier. Add-ons. Cuando hablo de add-ons, hablo de VLR, hablo de Private AI, hablo de Avilo Ad Balancer, ¿vale? De todos estos add-on, rebate para los Premier de un 4%, para los Pinnacle de un 5%, ¿vale? Em, entonces, estos son los par numbers a los que aplica ese rebate. Como veis, simplemente en Cloud Foundation y este Cloud Foundation PyFM, que es la parte de inteligencia artificial, es donde aplica ese 10%, ¿vale? Para Pinnacle, el 9% para Premier y para todos los demás add-on, ¿vale? El rebate es de un 5% para Pinnacle y 4% para Premier. Aquí lo mismo, ¿vale? Como veis, cualquier add-on. Es importante, bueno, aquí, por ejemplo, veis esta parte del SRM
que esto es una de las cosas que os vamos a explicar en el webinar de la semana que viene, pues ese add-on de SRM, si por ejemplo va, que es una de las novedades, va sobre licencia estándar o Enterprise Plus, en la estándar y en la Enterprise Plus no hay rebate, pero si le añadís el add-on de SRM, pues sobre esa parte del SRM sí tenemos que, o sí tenéis ese rebate, ¿vale? ¿Dónde veis ese Achievers Program? Bueno, pues en la página de Partner Central, ¿vale? Ahí en Partner Portal y ahí tenéis el portal de Achievers Program. Bueno, ya pasamos a la parte de enablement, ¿vale? En la parte de enablement de certificaciones. Bueno, como ha estado explicando un poco Carolina, no voy a enrollarme mucho más aquí y que también lo hemos dicho muchas veces, para el tema de las certificaciones tenemos los 5 niveles o los 5 roles de certificación: Sales, Pre-Sales, Arquitecto, Implementador y Soporte, y sobre eso pues tenemos cada una de las certificaciones, Proven y Certify Expert, ¿vale? Eso lo habéis visto antes con la explicación de Carolina. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues tenemos los nuevos cursos de certificación. Lógicamente, para la parte de sales son cursos gratuitos y vía web. Esto ya lo vimos ayer y fue lo que hicimos ayer en el bootcamp, la parte del VSP y del VTSP. Y para el Certify Expert, pues son una simulación de cursos como si tuvieras que hacer una presentación a un cliente y que era lo que le responderías, ¿vale? Se ha quitado el tema de la presentación, sino que es una simulación y tú vas contestando y vas diciendo, pues mira, aquí le diría esto, aquí esto otro, no sé qué. Bueno, y esto es lo mismo, ¿vale? En la parte de pre-sales. Y después ya en la parte de arquitecto, implementador y soporte, aquí ya sí tienes la exigencia en la parte de Proven Professional de hacer los exámenes de BUE. Dependiendo del rol que tú tengas que hacer, pues te exige un examen de certificación en BUE, ¿vale? Pues por ejemplo, para arquitecto, pues tienes que sacar el VCP, VCF, ¿vale? Admin Archit. O también las VCAP especificaciones. Bueno, en cada uno aquí os viene especificado el nivel que, o sea, la certificación que necesitáis. Y una cosa importante para sacar el Certify Expert de cada uno de esos roles es que os mandan subir como un pack de evidencia. En realidad es como un pack de que tenéis experiencia sobre pues ese rol de arquitecto o tenéis experiencia sobre ese rol de implementación o sobre ese rol de soporte. Por ejemplo, para la parte de soporte exigen que demuestres que has resuelto más de 100 incidencias de soporte. Pues tú tienes que subir una evidencia de que has estado en más de 100 casos de soporte de VMware, ¿vale? Cosas así. En cada caso aplica una cosa diferente. ¿Vale? Y después, otra cosa importante que, que llevamos comentando desde hace tiempo y creo que es importante, y si vosotros necesitáis ayuda aquí, tirar de nosotros, ¿vale? Es una herramienta que se puede lanzar ahora. Bueno, como ya sabéis, en junio salió la versión 9 de VCF, ¿vale? Entonces, lo interesante sería que todos los clientes que estén en Foundation y en Cloud Foundation podáis hacer el upgrade a versión 9, y para hacer esa migración de versión 8 a versión 9 y ver si vuestra infraestructura cumple con todos los requisitos para hacer ese upgrade, ¿vale? Bueno, vuestra infraestructura, no, la infraestructura de los clientes cumple con todos los requisitos para hacer ese upgrade, existe una herramienta o han creado Broadcom una herramienta que se llama Private Cloud Maturity Optimization Tool, ¿vale? PCMO. Esto lo oiréis mucho, sobre todo a los preventas de Broadcom, a los comerciales, el lanzar este tipo de herramienta, ¿vale? PCMO. Es una herramienta en la que te analiza cómo tienes tu infraestructura en versión 8 y qué tendrías que hacer para ir a esa versión 9 y qué sería lo mejor, o sea, o cómo mejorarías tu rendimiento y cómo mejorarías tu infraestructura para que en versión 9 tengas la mejor eficiencia dentro de tu entorno, ¿vale? Y te hace recomendaciones, te dice cómo mejorar tu infraestructura, qué tienes que cambiar, cuáles recursos estás infravalorando, cuáles sobrevalorando, ¿vale? Y a partir de ahí,
pues quedarte tu infraestructura perfecta para migrar a esa versión 9, ¿vale? Y también pues eso, proporcionar valores de cómo funcionará tu infraestructura en el futuro con versión 9. Pues un poco, si os acordáis los que sois gente con experiencia ya en VMware, lo que en su momento era el Operations Assessment, ¿vale? Pues es un poco esa misma herramienta, pero lógicamente aplicada a VCF, ¿vale? A VCF 9. A partir de aquí, bueno, pues simplemente visualizar un poco los recursos, el tema de los roles con cada una de las certificaciones, la herramienta de PCMO, aquí si queréis tenéis acceso a cada uno de los links, ¿vale? También hay una guía de ventas de partner. Bueno, en realidad no hemos hablado mucho de ello porque en realidad, bueno, todavía no está disponible y no sabemos cuándo va a estar, entonces no hemos hecho mucho hincapié en ella, ¿vale? Bueno, y después toda la parte del portal de partners con todos los portales que hemos visto y que ha comentado Carolina. Simplemente en cuanto a las certificaciones, que tengáis en cuenta lo que ha dicho Carol, que es para el nivel de partner solo se van a contabilizar las certificaciones en VCF 9. Con respecto al tema de los performance, son todos los productos que son VCF, o sea, Standard Enterprise Plus, Foundation y Cloud Foundation, ¿vale? Pero en las certificaciones, solo lo que tiene que ver con VCF 9. Dependiendo del rol que tengas, pues tienes un deadline, ¿vale? El de 6 y Pre-6 teníais hasta el 1 de noviembre del 2025. Lo que pasa es que han dado 60 días más. Bueno, pues es importante tener en cuenta esto, ¿vale? O sea, hasta finales de diciembre podéis actualizar. Por eso nosotros hicimos ayer la certificación para que todas las tuvierais actualizadas, ¿vale? Con respecto a la parte técnica, dan 120 días y ya un tema más avanzado de VCAP, bueno, pues ahí dan un mes más, ¿vale? Hasta el 1 de marzo del 2026. Después, como ha comentado Carol, que ya no voy a hacer más incidencia en esto, el 30 de abril se vuelve a revisar vuestro nivel de partner y a partir de ahí se actualiza, se os sube o se os baja. O sea, las actualizaciones de partner son dos al año. Una a mitad de año, que es abril, y otra cuando acaba el año, que es finales de octubre, ¿vale? Entre octubre y noviembre. Aquí un poco los batch de todas las certificaciones, tampoco me voy a enrollar mucho. Y después tema de incentivos, ¿vale? Que tenéis incentivos si VMware os paga certificaciones a nivel de partner, pues aquí tenéis los requerimientos por lo que lo hace, os da $1000 para poder optar a esas certificaciones, hasta $3000, o sea, $1000 para tres personas, podríamos decir, y después el tema, que yo creo que esto sí es interesante, el tema de si vosotros hacéis 10 PCMOs, ¿vale? Lo que os comentaba, y vendéis servidores Intel con esa operación donde habéis aplicado PCMO, pues podéis tener un incentivo de $10.000, ¿vale? Esto es interesante. Y por mi parte, no mucho más.